reapertura de la frontera, una reapertura que se ha hecho escalonada, paulatina, de 5 de la mañana a 8 de la noche, para el paso peatonal de los habitantes de uno y otro país. Frontera colombo-venezolana a la altura, en este caso, en el caso de La Guajira, del corregimiento de Paraguachón. Hay alegría en algunos hogares, pues se han reencontrado familiares que desde hace muchos años vivían en el lado venezolano, han retornado a La Guajira. Lo mismo sucede en muchos hogares venezolanos. Pues bien, pero hay situaciones que todavía preocupan en medio de una crisis social que enfrenta el departamento de La Guajira y en la que es protagonista la zona de frontera. A esta hora nos acompaña el ex representante a la Cámara por el departamento de La Guajira y abogado Jimmy Sierra Palacio, con quien hablaremos sobre este y otros temas. Doctor Sierra, tenga usted muy buenos días, bienvenido a Guajira Estéreo. Buenos días, Kelia, gracias por la oportunidad que me brinda. Un saludo muy especial a todos tus compañeros de la mesa de trabajo, a los guajiros y especialmente a los ribacheros que llevo en mi corazón. Ex representante, ¿cómo ve usted el hecho de que una semana después de reabierta la frontera en el departamento de La Guajira, los venezolanos y los colombianos que han acudido a esta sección del país todavía se encuentren en las mismas, con las manos atadas? Sí, en primera instancia quiero darle gracias a Dios. Segundo, decirle, Kelia, que importante que se haya podido restablecer las relaciones diplomáticas entre estos dos países, de la República de Venezuela y de la República de Colombia, porque somos países vecinos. Pero preocupante la situación que ha originado, muy a pesar que ha sido una apertura escalonada, ya estamos sintiendo el rigor de muchos venezolanos que han ingresado a buscar un sustento, a buscar mejorar una situación económica, porque en Venezuela hoy la situación no se lo permite, y eso ha generado, no solo en La Guajira, sino en muchos departamentos de la costa atlántica, una alerta, una alarma, porque crece la población, de esa manera también crecen las dificultades. Yo quiero frente a ese tema manifestar que en el 2010, Kelia, por primera vez en la historia logramos insertar en el Plan de Desarrollo 2010-2014, con el senador Ballestero en ese entonces y el representante Alfredo de Luque, una política pública indigenista con enfoque diferencial. Eso atendía a que el gobierno, a través de esa política pública, debería hacer una atención integral a la problemática del pueblo guayú. Hoy conocemos en la gran causa guayú que están nuestro paisano, nuestro guajiro, porque se han sentido golpeados, se han sentido ignorados a la mesa de diálogo y concertación del pueblo guayú, y además pues injustamente le han trasladado unas medidas cautelares donde quieren hacer responsables a las EPS y IPS indígenas de la muerte de los niños por desnutrición, donde todos sabemos que es multicausal, que hay un problema del cierre de la frontera que afectó el fenómeno del niño, la falta de agua, que debe ser una solución estructural del Estado, pero además también ha habido corrupción, y frente a la corrupción deben responder, porque las investigaciones o las responsabilidades disciplinarias y penales son individuales. Pero de esa misma manera logramos insertar lo que le decía, una política pública de frontera con enfoque diferencial. ¿A qué apuntaba eso, Kelia? Apuntaba a que se pudiese desarrollar una política pública de frontera. De ahí nació el Plan Frontera, que empezó a liderar nuestra canciller María Ángela Holguín. Pero desafortunadamente nos pasa a los funcionarios, a los servidores, que dejamos lo importante por lo urgente. Ese era un tema que teníamos que haber desarrollado, porque esa política de frontera con enfoque diferencial, ¿a qué apuntaba? Apuntaba a un desarrollo endógeno en la zona. No podemos hablar de frontera cuando hay desolación, cuando hay hambre, cuando hay desempleo, cuando no hay una realidad social económica aplicada a la situación. No hay desarrollo endógeno en esa frontera por Paraguachón. Nosotros no podemos comparar la frontera nuestra por Paraguachón con la frontera de norte de Santander y la República de Venezuela, porque allá hay una condición económica, sociales, culturales y étnicas totalmente distinta. Entonces, desde el punto de vista del restablecimiento positivo, pero necesitamos ir más allá. Lo que nos une a Venezuela
es una verdadera integración comercial. No la tenemos hoy, que es lo natural. Una gran nación guayú con un estado soberano de los guajiros de la República de Colombia y Venezuela, que siempre han vivido de ese comercio. Hoy no hay condiciones para que ellos lo puedan hacer, y por lo contrario eso ha generado dificultades. Se quedaron cortas las mesas de diálogo entre el gobierno nacional, las comisiones que estuvieron aquí, el gobierno nacional, el gobierno departamental y la dirigencia de Maicao y de Paraguachón. Bueno, el detalle no solo que se han quedado cortos, ha habido la voluntad de toda la dirigencia social, cívica y política de La Guajira. El gobierno tiene conocimiento de toda la problemática de La Guajira, tanto desde el punto de vista del comercio, tanto desde el punto de vista de los guayú, tanto desde el punto de vista de la seguridad. Lo que yo pienso es que ha faltado una mayor reorientación y una mayor voluntad política del gobierno central. Seguimos diciendo que la deuda social del Estado con La Guajira sigue creciendo, Kelia. Y yo lo he venido manifestando, y si es cierto, porque tampoco podemos desconocer que el gobierno central ha hecho algunas inversiones en el departamento de La Guajira desde el 2010 hasta acá, sí, pero son inversiones, como yo lo he dicho en muchas ocasiones en este medio, de que no ha habido una verdadera articulación interinstitucional y no se ha apuntado de manera articulada a los proyectos estratégicos que generen productividad y competitividad, porque necesitamos poner a producir a La Guajira para que podamos ser competitivos, ya que la regalía, que era el sostén que nosotros teníamos, porque con regalía garantizábamos la educación superior, con regalía garantizábamos el transporte escolar, con regalía garantizábamos las mayores inversiones sociales. Hoy no la tenemos, y por lo contrario lo que hemos recibido de la nación es un olvido. No hay contrato plan, como lo he dicho en muchas ocasiones, y hoy la nación ha suscrito más de 10 contratos plan con otros departamentos donde podamos ahí apuntar a unos proyectos estratégicos, y la nación ha venido financiando el 67% de esos recursos en los contratos plan. No hay un documento COMPE, pero COMPE social con recursos, no un documento COMPE que quede en letra muerta. No hay solución definitiva a la problemática de los carros venezolanos. No hay solución para el pueblo guayú, todo por lo contrario, hoy lo quieren convertir en victimario, de víctima pasaron a victimario. Por eso el pueblo de La Guajira se levantó, y ya el pueblo de La Guajira ha despertado, y necesitamos seguir cerrando fila para rescatar nuestra dignidad y para exigir también del gobierno central esa deuda social, o por lo menos la proporcionalidad de lo que nosotros le hemos dado en regalías, en los recursos naturales. Pero Kelia, te termino en el tema de la frontera. Aquí lo que necesitamos de manera estructural es una verdadera política pública de frontera con enfoque diferencial. Necesitamos presencia del gobierno con inversión social para que pueda haber un desarrollo endógeno en la zona, y lo que necesitamos es que se revise claramente cuáles son esas verdaderas relaciones entre la República de Venezuela y de Colombia, porque no podemos permitir que siga creciendo el índice de criminalidad. Recuerdo que en el 2010, cuando toqué ese tema, que no conocíamos de manera oficial que se iniciaba un proceso de paz, yo lo dije. ¿Qué está pasando? Se está aumentando la criminalidad en La Guajira, y mientras no haya una clara política en las relaciones entre Venezuela y Colombia, en tanto en política de seguridad, en política social, en política frontera, no va a haber una verdadera solución estructural. Todo por lo contrario, nuestros problemas van a crecer como vienen creciendo. Entonces, frente a eso, vuelvo y repito, necesitamos una verdadera ley de frontera que apunte a las realidades económicas y sociales de nuestra frontera, que son totalmente distintas a la demás frontera. La Guajira tiene una condición sui generis y no podemos legislar de forma cuadriculada. Necesitamos una legislación especial para que haya una verdadera política de frontera con enfoque diferencial y una verdadera política pública indígena con enfoque diferencial. En ese caso, doctor Sierra, la pelota, como se dice en el argot futbolístico, está en el terreno de los congresistas, pero ¿qué le compete a la sociedad civil guajira? ¿Qué le compete a la dirigencia que hoy tiene la sartén por el mango y que tiene las decisiones en su poder? Bueno, nosotros cada día nos estamos organizando más. Frente al tema del comercio, hay toda una organización, y el gobierno tiene conocimiento de todas las solicitudes y el pliego de peticiones que le han presentado los líderes del comercio.
Lo mismo los líderes de la etnia Wayuu, en muchas ocasiones, todo por lo contrario. Esa mesa de diálogo y concertación del pueblo Wayuu, que nació a través de una resolución y que fue un compromiso del Ministerio de Interior, es pedir un decreto, hoy todavía lo estamos esperando. Además, hay que reactivar esa mesa de diálogo del pueblo Wayuu, porque esa es la instancia de diálogo y concertación. Ellos también tienen claro toda su situación frente al tema de salud, de educación. El detalle es que haya una mejor respuesta del gobierno central. Por eso hoy el pueblo de La Guajira ha despertado, el pueblo de La Guajira ayer marchó y prepara un paro, porque ya está cansado de, además de los señalamientos, además de los insultos, además de la estigmatización, estamos cansados también del olvido. Queremos un diálogo, sí, pero claro, sincero, directo, pero con verdadera voluntad política del gobierno central. Y ahí están los puntos. Todo está claro. Necesitamos la construcción del acueducto regional, necesitamos una solución definitiva de los vehículos con placa extranjera, hemos dicho no a la expansión minera, hemos dicho necesitamos, claro, una política pública indigenista con enfoque diferencial, necesitamos una respuesta clara también al tema del comercio, que hemos avanzado, sí. Ayer se aprobó, lo manifestaba el representante Alfredo de Luque, una ley de estampilla para el cobro de la estampilla de desarrollo fronterizo. Necesitamos que pueda convertirse en ley también y que el gobierno asigne los recursos después de esa aprobación de la ley de la nacionalización de la universidad. Necesitamos sacar adelante esa ley de licores, y por eso yo he dicho, Kelia, a todos los guajiros, es el momento de la unidad o del consenso alrededor de un acuerdo fundamental para La Guajira, que debe traducirse en una agenda prospectiva, una agenda especial, que debe ser producto de una construcción de pensamiento colectivo, en donde podamos en esa agenda insertar todo lo que hoy el pueblo de La Guajira requiera, y todos los guajiros, cerrando fila, decirle al gobierno central: esta es la agenda que necesitamos sacar adelante a La Guajira, y no que nos vengan a imponer una agenda del gobierno central a La Guajira, como ha venido sucediendo, y no que nos vengan a atropellar, ni que nos vengan a insultar, ni que nos vengan a señalar. Los bandidos, los corruptos deben pagar, para eso están los órganos de control. Aquí todos los guajiros no somos bandidos, aquí hay guajiros de bien, que han trabajado por esta tierra, y por eso quiero decirle que felicito a toda la organización de esa marcha del día de ayer, de ese comité cívico por la dignidad de La Guajira, y todos los estamentos, porque allí marcharon todo el sector de la educación, el sector de la salud, los mototaxistas, los pimpineros, los carros de placa extranjera, carros venezolanos, la dirigencia sindical, cívica, social, política. Tenemos que seguir creciendo en esa organización, y tenemos que cerrar fila para el rescate de la dignidad del pueblo de La Guajira, y para que podamos, con ese pensamiento colectivo, construir una verdadera agenda, como ya la estamos construyendo, prospectiva, una agenda especial, para que le digamos al gobierno: esta es la agenda, que somos los guajiros que tenemos que buscar la solución a esta crisis profunda, y somos los guajiros que nos duele esta tierra, y que vamos a sacarla adelante con un buen diálogo y concertación, pero sobre todo con verdadera voluntad política del gobierno central. Doctor Sierra, usted ha de alguna forma ponderado todo esto que se ha vivido en La Guajira en las 24 horas, en las últimas 24 horas, y que sigue viviéndose, porque la mesa de concertación y diálogo Wayuu está todavía en la zona de Cuatro Vías. Se ha dicho que se han dado unos importantes visos de unidad, que se ha condensado una agenda, que ya el gobierno nacional la conoce, que los guajiros han pedido que no se estigmatice, sino que se juzgue a quienes tienen la culpabilidad sobre los hechos de corrupción. ¿Qué debe seguir en este momento donde La Guajira vive un momento histórico, negativo, pero histórico al fin y al cabo? ¿Y cuál debe ser el papel para cambiar esta historia? Bueno, el papel, vuelvo y repito, Kelia, es que el pueblo de La Guajira cerremos fila alrededor de esa construcción de pensamiento colectivo que se debe traducir en esa agenda especial de La Guajira, en donde debe insertarse todo y cada uno de la problemática de este departamento. Hoy yo quiero también celebrar que veo una etnia Wayuu unida, una etnia Wayuu concentrada, más de 1000 Wayuu. Yo estuve
allí en Cuatro Vías, organizados, todo en un haz de criterio, defendiendo una causa. Es que a nuestro guayú le debemos nuestra cultura. Los guayú han puesto sus muertos, han derramado su sangre para defender. Esto es una etnia milenaria. Los guayú es la razón de ser del pueblo de La Guajira. Es el 60% de la población y todos conocemos en las condiciones en que vivan, unas condiciones dispersas, las necesidades básicas insatisfechas, pero obvio, es importante la organización y cada día estamos fortaleciendo ese proceso organizativo. Ayer fue una muestra de esa marcha pacífica, una marcha donde estamos exigiéndole al gobierno central mayor presencia y donde estamos exigiéndole una mayor interlocución, donde le estamos exigiendo respeto y donde los guajiros con gallardía, como hemos sido siempre, estamos defendiendo nuestra dignidad. Nosotros no vamos a permitir que nos siga pisoteando la dignidad y vamos a trabajar unidos. Ese es el camino, la unidad y el consenso alrededor de una agenda. Aquí estamos hablando de una agenda especial, una agenda prospectiva que necesita unas soluciones a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y allí está condensado todo y cada uno de la problemática de La Guajira. Lo que exigimos es presencia del gobierno central y lo que exigimos es solución y respeto para este pueblo de La Guajira. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes y que Dios me lo bendiga a todos. Es el abogado y ex representante de la Cámara por el Departamento de La Guajira, Jimmy Sierra Palacio. Se ha referido a la reapertura de la frontera con Venezuela una semana después, la falta que hace la política pública diferencial y el papel que debe cumplir el Congreso en este tema. Asimismo, se ha referido a la marcha, la movilización de ayer del pueblo guajiro y a la que continúa hoy entre la comunidad de la etnia guayú. La comunidad, ha destacado Sierra Palacio, comienza a organizarse.